Vamos a hablar en este video sobre el ecualizador, específicamente sobre los ecualizadores de Ableton Live. Ableton nos ofrece, digamos, principalmente dos ecualizadores. Este que se llama EQ8 o EQ8 y este que se llama, lo tengo acá, este que se llama EQ3 o ecualizador de 3. Entonces, vamos principalmente a hablar sobre el EQ8. Para entender, digamos, un poco más lo que es el ecualizador, también, bueno, digamos, en este aspecto vamos a verlo, digamos, a manera general. Y ya después quizás podamos verlo de una forma un poco más profunda, pero en este caso vamos a verlo de forma general para tener una idea global de lo que es el ecualizador. Primeramente vamos a definir algunos conceptos que son importantes y el primero es, digamos, un concepto general de lo que es sonido. El sonido se puede decir que, ojo, estos son conceptos aplicados, digamos, al audio o a la música. Son vibraciones en las partículas del aire. Estas vibraciones también se pueden dar en cualquier otro medio, pero en este caso, digamos, como lo estamos aplicando a la música, vamos a hablar específicamente de las vibraciones en las partículas del aire. El oído humano capta estas vibraciones y las convierte en impulsos eléctricos que el cerebro percibe como sonido. Entonces, la cantidad de vibraciones por segundo que genera una fuente sonora se denomina frecuencia y su unidad de medida es el hertz o Hz como lo vemos acá. A mayor frecuencia, más agudo será el sonido y por el contrario, a menor frecuencia, más grave va a ser el sonido. Es importante destacar también que el oído humano percibe teóricamente entre 20 Hz a 20 kHz. Digo teóricamente porque esto va variando dependiendo de varias circunstancias. Mayormente a mayor edad ese rango va disminuyendo. Se dice que por lo menos un niño digamos sano, tiene un rango de frecuencia lo más parecido a 20-20, pero a medida que vamos creciendo y estamos expuestos al ruido, este rango se va disminuyendo. Entonces, en líneas generales podemos decir que el sonido son esas partículas en el aire que el oído capta y las envía al cerebro y nosotros las percibimos como sonido. Esas vibraciones, digamos, se miden en frecuencias y las frecuencias se miden en hertz. Entonces decimos, si yo digo por lo menos 20 hertz, estoy diciendo 20 vibraciones por segundo. Si yo digo 15 Hz o digo 50 Hz, estoy diciendo que una fuente está vibrando a 50 veces por segundo. Entonces, cada nota musical afinada vibra a una frecuencia específica. Como guía, podemos nombrar que la nota la 3 vibra a 440 Hz por segundo. Entonces, en este caso, yo tengo acá en Ableton, fíjate, acá yo tengo un piano y tengo este ecualizador acá. Entonces, cuando yo toco la nota la 3, si yo subo esta flechita de acá, tengo acá un analizador de espectro. Un analizador de espectro simplemente lo que va a hacer es que me va a mostrar gráficamente el sonido. Entonces, cuando yo toco una nota, la 3, es esta que estamos escuchando, fíjate que acá podemos ver, digamos, la nota fundamental. Entonces, fíjate en este cuadro, me da una información. Donde yo pongo el cursor, él me va a dar una información. En este caso me está dando tres informaciones. La primera está en hertz o en frecuencias. La segunda me está dando la nota, digamos, a la que corresponde esta frecuencia. Y el tercer dato que me está dando es amplitud o volumen. En este caso, la amplitud o el volumen se mide en dB, que es este que tenemos acá. Entonces, cuando yo toco fíjate, cuando yo pongo el cursor, vas a ver este cuadro. Cuando yo toco la nota la, más o menos pongo el cursor por acá,
Ah, estoy tocando sol, perdón. Ahora sí. La nota La es esta que está acá. Entonces, cuando yo toco la nota La, fíjate que el recuadro de información me está diciendo que esa frecuencia es 440 Hz. Me está diciendo que esa frecuencia corresponde a un La3. Y bueno, aparte me está diciendo que está a 6 dB dependiendo de la intensidad con la que yo toque. Entonces, cada nota, digamos, cada nota musical afinada va a tener va a corresponder a una nota específica. La 440 se usa como un estándar para afinación. Es un estándar mundial. No sé si alguna vez has ido a a un concierto de música orquestal, por lo menos, o lo que se conoce como música clásica, antes de comenzar. Principalmente el violín el violín principal da una nota y esa nota es la 440. Y con esa nota todos los demás instrumentos afinan también un La a 440, de modo que todas las demás, que todos los instrumentos tengan la misma afinación. Vamos a volver acá al archivo. Entonces, debemos tener en cuenta que si la 3 vibra a 440 Hz, su octava ascendente vibrará al doble, o sea, 880. Y su octava descendente vibrará a la mitad, o sea, la mitad sería 220. Entonces vamos a ver eso otra vez acá. Si yo toco un La3, pongo el cursor aproximadamente donde me está indicando que está el La3 y estoy viendo en el recuadro de información que son 440 Hz. Si yo toco un La en la octava de abajo, que sería un La2, ese La, que sería este que está acá, va a vibrar a 220 Hz. Y así sucesivamente. Si yo hago un La4 por lo menos, que sería este de acá, vemos que vibra a 880 Hz. Y la información me dice que es un La4. Entonces, eso pasa con absolutamente todas las notas. Bien, eso es digamos, eso es un tema un poco más amplio que ya corresponde a la física del sonido, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, digamos, como conocimiento general para entender un poco más también lo que es el sonido, lo que es la ecualización también. Bien, entonces, ya sabiendo esto, ya sabiendo, digamos, que el sonido son esas vibraciones de partículas en el aire que el oído las capta y las envía al cerebro y es lo que percibimos como sonido, y que esas vibraciones se miden en frecuencias, a mayor vibración, mayor frecuencia y más agudo será el sonido, y que a menor vibración, menor frecuencia y el sonido será más grave. Ya con esto podemos hablar de un ecualizador. Entonces, un ecualizador es un dispositivo que nos permite amplificar o atenuar frecuencias de una señal de audio. Básicamente es eso, un dispositivo en la que podemos amplificar o atenuar frecuencias específicas de una señal de audio, ni más ni menos. Entonces, esto nos va a permitir modificar la amplitud o el volumen de zonas de frecuencias específicas del sonido. De esta manera vamos a poder mejorar el sonido final de una grabación. Entonces, fíjate por lo menos, si yo toco una nota, fíjate que veo esta frecuencia, pero también veo esta frecuencia que está un poco más adelante, y también veo que hay información hacia acá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el sonido, en este caso una nota, se compone de varias frecuencias. Hay una frecuencia fundamental que es, digamos, la que le da la característica eh, principal a este sonido. En este caso, vuelvo otra vez a la nota
a la nota La3. Por lo menos si yo toco esta nota La3, esta frecuencia que vemos acá es la que yo puedo percibir como un La3. Y todas estas demás, todas estas frecuencias que se ven acá, fíjate que hay una aquí, otra, y hay otras más pequeñas que van disminuyendo de amplitud. Lo que hacen es que aportan más información a esa nota, pero la más importante, digamos, es esta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que debemos ser conscientes de que una nota se conforma de muchas frecuencias que suenan de manera simultánea. Si yo toco un acorde, también. Si yo toco un acorde, allí hay muchas frecuencias que están sonando de manera simultánea. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a poder hacer con el ecualizador? Voy a poder manipular eh, cada una de esas frecuencias. Eh, entonces, acá, como te dije, vamos a ver el ecualizador EIC porque es uno de los, digamos, los más intuitivos. Entonces, eh, vamos a volver un momento acá al archivo. Ajá. Bien, existen ecualizadores paramétricos y semiparamétricos. En pocas palabras, los paramétricos nos van a permitir manipular todos los parámetros, mientras que los semiparamétricos no. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que vamos a poder manipular? Son estos tres: filtro, ganancia y factor Q. Esos son los tres, digamos, parámetros principales de un ecualizador. Entonces, los ecualizadores paramétricos son los que nos permiten manipular cada uno de estos tres parámetros. Por otro lado, tenemos los semiparamétricos que principalmente a veces nos permiten manipular a veces la ganancia y a veces, digamos, una frecuencia. Bueno, acá en este caso me faltó un parámetro que sería la frecuencia. Súper importante, no lo anoté. Entonces, los principales parámetros de un ecualizador son el tipo de filtro, la frecuencia, la ganancia y el factor Q. Entonces, vamos a ver estos parámetros en el ecualizador de Ableton. Para esto, vamos a elegir primero, fíjate, este es el ecualizador que, bueno, ya lo has visto porque digamos, es uno de los elementos que más se usan en la producción de audio. En este caso se llama 8 8 de 8 porque nos da 8 filtros. Entonces vamos acá en estas, digamos, en estos interruptores yo puedo encender o apagar los filtros. En este caso voy a dejar solamente uno para que sea un poco más intuitivo. Voy a irme a este canal y acá lo tengo ya. Entonces, voy a colocar fíjate que cuando yo pongo el cursor acá, en la pestaña de información me dice, tengo la información de los tipos de filtro. Low Cut, Low Shelf, Bell, Notch. Son como digamos los principales filtros. Entonces, en este caso, voy a poner este filtro que se llama Bell para explicar los parámetros de una forma un poco más intuitiva. Bien, este filtro, Bell, bueno, el signo es este que tenemos acá, se llama Bell por campana, porque si yo hago esto, puedo decir que tiene como una especie de forma de campana, y por eso se llama Bell. Entonces, es uno de los más intuitivos porque podemos manipular los parámetros que te comenté anteriormente. Digamos, en frecuencia, bueno, es bastante intuitivo, voy a poder seleccionar la frecuencia. Recordemos que la frecuencia que tengo disponible es bueno, en este caso me da 10 Hz hasta 22 kHz. Pero el oído humano puede escuchar teóricamente desde 20 a 20.000 Hz. Entonces, el primer parámetro es frecuencia. Vamos a suponer, yo tengo un La440 y quiero aumentar ese La440. Entonces, selecciono la frecuencia 440. El siguiente parámetro, que es gain, es ganancia, es digamos
lo que yo puedo disminuir o lo que yo puedo atenuar. Yo puedo aumentar, dar volumen a esa frecuencia o puedo bajar volumen o atenuar esa frecuencia. En este caso vemos dB porque es, digamos, la unidad de medida con la que está expresada la ganancia. Entonces, si lo dejo en cero, no estoy atenuando ni amplificando. Entonces, en este caso, el amplificador no está haciendo absolutamente nada. Si yo doy 3 dB, estoy aumentando 3 dB a esa señal. Si disminuyo, si coloco menos 3 dB, estoy disminuyendo o atenuando 3 dB esa señal, 3 decibeles. Supongamos que yo quiero aumentar aproximadamente 3 dB en la frecuencia de la 440. Por último tenemos este factor que es el factor Q. El factor Q lo que va a determinar es cuánto yo voy a, digamos, afectar las frecuencias alrededor de la frecuencia central. En este caso mi frecuencia central es 440 Hz, que es justamente donde está el número, donde está el punto. Esta es mi frecuencia central, pero fíjate que yo también estoy, digamos, en este caso aumentando frecuencias alrededor de la frecuencia central. Entonces, con este factor Q, yo puedo determinar qué tanto yo voy a afectar las frecuencias alrededor de la frecuencia central. Fíjate que si yo lo aumento, voy a exagerar un poco la ganancia para verlo un poco mejor. Fíjate que si yo lo aumento, entonces en este caso estoy afectando 440 Hz y un poco hacia las frecuencias alrededor, pero a medida que yo disminuyo el factor Q, se hace mucho más amplia la cantidad de frecuencias que estoy afectando alrededor de la frecuencia central. En este caso estaría afectando 440 Hz, pero también estaría afectando toda esta zona hacia la derecha, toda esta zona hacia la izquierda. Bien, entonces hay que tener, digamos, presente este factor al momento de ecualizar. Comencé con este tipo de filtro, que es el Bell, como te comenté, Bell por la forma de campana, porque es uno de los más intuitivos en la que podemos manipular, digamos, los tres parámetros de la ecualización. Pero hay otros tipos de filtros. Vamos a colocar este en cero. Fíjate, el primer filtro, fíjate que yo puedo mover la frecuencia tanto desde acá como poniendo el cursor en el número 1 y moviéndolo. El primer filtro es este que está acá, que se llama Low Cut, y es bastante intuitivo. En este caso lo que haríamos es cortar todas las frecuencias graves. Entonces este filtro se llama Low Cut porque estoy filtrando todas las frecuencias graves, pero también se puede llamar High Pass. ¿Por qué? Porque estoy dejando pasar todas las frecuencias agudas. Si yo reproduzco... Fíjate, acá no hay mucha información. Quizás la mayoría de la información está acá. Pero a medida que yo voy pasando este filtro, voy cortando todas las información que está en las frecuencias graves y voy dejando pasar solamente la información de las frecuencias agudas. Por eso se puede llamar o low cut o high pass. En este caso yo prefiero llamarlo low cut. Es como mucho más intuitivo. Entonces vamos a colocarlo otra vez. Entonces del low cut tenemos dos. Este que dice, este primero y este segundo. La diferencia de cada uno de ellos es, digamos, esta pendiente. Uno es un poco más agresivo que otro. El primero es un poco más, una curva un poco más recta. Esta curva, digamos,
Bueno, por ahora vamos a verlo así, como que es una curva un poco más fuerte que la otra. Bien. El segundo parámetro, el segundo tipo de filtro que tenemos es este que está acá. Este filtro se llama shelving. Y este filtro lo que nos va a permitir es atenuar o disminuir alrededor de una frecuencia de corte. En este caso, yo puedo colocar, digamos, aquí 80 Hz y puedo aumentar todo lo que está por debajo de 80 Hz o puedo atenuar todo lo que esté por debajo de 80 Hz. Del mismo modo, con el factor Q, puedo determinar, digamos, cómo voy a afectar las frecuencias alrededor de 84 Hz en este caso. Fíjate que si yo manipulo el factor Q, acá vemos cómo estoy, en este caso, claro, acá estoy haciendo un movimiento exagerado, pero al hacer esto, digamos, vemos que acá estaría atenuando y acá estaría, perdón, acá estaría amplificando y acá estaría atenuando un poco más. Entonces, por lo general, digamos, el Q para los shelving, digamos, lo usaríamos acá. Entonces, el shelving prácticamente es eso. Es un filtro en la que voy a poder eh, atenuar o aumentar frecuencias por debajo de 80 Hz o la frecuencia que yo elija en este caso. Esto sería un low shelving. ¿Por qué? Porque, digamos, las frecuencias afectadas van a ser las que estén por debajo. Entonces por eso se llama low shelving. El siguiente que tenemos es el campana que ya vimos, que fue el primero que vimos. Luego tenemos este, que se llama notch. Este es un filtro que, bueno, es bastante agresivo porque vemos que atenúa de manera, digamos, un poco abrupta un rango de frecuencias. Luego tenemos el high shelving, que es lo mismo que expliqué anteriormente con el low shelving, pero en este caso sería con las frecuencias altas. O sea, yo voy a poder aumentar o atenuar un rango de frecuencias por encima de una frecuencia de corte o de una frecuencia determinada, la que yo elija acá. Fíjate, si yo elijo por lo menos 3.3 kHz, entonces todo lo que esté por encima de eso voy a poder aumentarlo o voy a poder disminuirlo. Y por último, tenemos lo contrario a los primeros filtros que vimos, que serían estos. En este caso, sería un high cut. Lo que yo estaría haciendo en este caso es filtrar o cortar todas las frecuencias que estén, todas las frecuencias altas. Fíjate que acá estoy filtrando todas las frecuencias altas. Entonces esto puede ser un high cut o un low pass. Bien. High cut porque estoy cortando todas las frecuencias altas y low pass porque estoy dejando pasar solamente frecuencias graves. Entonces, en este caso, Ableton nos da 8 filtros. O sea, yo puedo tener 8 filtros y tener una ecualización específica, digamos, que vaya necesitando. Puedo acá disminuir y puedo acá aumentar un poco más. Y así lograr, digamos, mejorar el sonido. Algo, digamos, lo que se busca con la ecualización es poder balancear el espectro de frecuencias de una señal de audio, de modo que pueda sonar un poco más heterogénea, balanceada. Normalmente cuando grabamos, por lo menos tú grabas una guitarra a tu interfaz, perdón, a través de tu interfaz o grabas tu voz, bueno, el sonido que vas a grabar va a depender mucho del tipo de microfonía que uses. Algo muy importante también es el lugar en el que estés grabando, que digamos cuáles son esas condiciones. Bueno, la distancia entre el micrófono y la fuente
la ejecución del cantante o del artista o del instrumentista que esté ejecutando su instrumento. Todas esas cosas digamos, van a tener un efecto directo en el sonido que vas a tener registrado en este caso en Ableton. Entonces con el ecualizador nosotros podemos aumentar o disminuir frecuencias y podemos bueno, balancear o mejorar el sonido que ya tenemos grabado. Entonces, Ableton en este ecualizador nos da, como te dije, estos 8 filtros. Bueno, acá los prendemos y los apagamos. Acá seleccionamos los filtros y acá tenemos los parámetros principales de estos filtros. Entonces, vamos a ver un poco sobre estos parámetros que tenemos acá. Vamos, digamos, a usar, o vamos a ver los que más vamos a usar, mejor dicho. Entonces, bueno, este que está acá primero lo que me va a permitir es ver, digamos, un analizador de espectro. O sea, yo voy a poder ver de manera gráfica el sonido. O sea, me va a mostrar lo que vamos a ponerme acá. Acá con esto yo puedo encender o apagar este analizador de espectro. Y este analizador me va a mostrar, digamos, el resultante de la ecualización. Fíjate, si yo por lo menos acá en uno coloco este filtro, lo tengo hacia acá. Vamos a apagar todos los filtros para que sea un poco más... Fíjate, si yo coloco este filtro, estoy cortando todas las frecuencias agudas. Y el analizador de espectro me lo está mostrando. A medida que yo hago el filtro, voy a ver cómo van apareciendo las demás frecuencias. Si yo coloco por lo menos un filtro o un ecualizador Bell, voy a poner una... Puedo ver un poco cómo se atenúa acá, cómo se atenúa esta zona. Si lo aumento, también puedo ver cómo aumenta esta zona. Entonces esto es lo que nos va a permitir este botón. Con este de acá, cuando yo lo tengo activo, lo que hago es que escucho. Fíjate, si yo presiono, fíjate cómo cambia de color, digamos, todo el analizador de espectro. Voy a poner un Q. Cuando yo la selecciono, escucho este rango de frecuencias. Si yo lo tengo acá, digamos, si yo vamos a apagar esto para que no esté sonando. Si yo tengo por lo menos esta frecuencia, la tengo acá en 1600 kHz, pero no tengo prácticamente ninguna ganancia, la tengo en 0. Cuando yo la selecciono, no voy a escuchar nada. Eso es principalmente cuando tengo por lo menos tengo acá esta ecualización y quiero escuchar esta frecuencia, la que estoy aumentando, o el rango de frecuencia que estoy aumentando, y ahí la puedo escuchar. Por lo menos si yo la apago, bueno, no escucho nada cuando la selecciono. Bien, por otro lado tenemos la forma, este ecualizador tiene digamos tres modos: el modo estéreo, el modo left y right y el modo mid-side. Fíjate que por lo menos cuando yo lo coloco, en este caso lo tengo en modo estéreo. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Con este ecualizador estoy modificando tanto el left
como el write de esta señal. En este caso, como esto es una señal mono, es la misma información que está en un lado, es la misma información que está en el otro. ¿Okay? Entonces en este caso lo coloco en estéreo para que el ecualizador, digamos, modifique ambas señales de igual manera. Cuando yo lo pongo en left y right, esto es en el caso de tener una señal estéreo, eh, fíjate que yo puedo tener por lo menos una ecualización para el left y una ecualización para el right. Entonces, cuando yo tengo el ecualizador en modo left-right, acá en Edit selecciono el modo left, que es esta curva que tengo acá, pero fíjate que acá en gris veo la otra curva que sería la del modo right. Perdón, la del canal right o derecho. Y el otro modo del ecualizador es este que se llama mid-side. En este caso, esta ecualización también es cuando tenemos señales, digamos, estéreo, en la que podemos manipular tanto la parte mid como la parte side de una señal. Mid se habla de la parte, digamos, central y side de los lados, pero esto ya tiene que ver un poco cuando hacemos grabaciones con este tipo de técnicas, mid-side, o cuando tenemos, digamos, ya una pista, estamos ecualizando una pista, digamos, un master, okay, donde ya tenemos instrumentos paneados, todo este tipo de cosas. En este caso, como vamos a ver el ecualizador individual, lo vamos a mantener en estéreo. Otro parámetro, bueno, es este que se llama es como una adaptación del Q. Lo que nos va a permitir es que, fíjate que por lo menos si yo tuviese, vamos a ponerlo, vamos a atenuarlo, esta frecuencia, la tengo atenuada. Esto lo que va a hacer es que va a cerrar el Q a medida que yo doy ganancia o atenúo. Por último tengo este, bueno, vamos, fíjate que por lo menos voy a ponerla acá en el máximo. Fíjate que si lo tengo apagado, fíjate como, bueno, principalmente acá, fíjate como el Q o el factor Q va a ir variando. Entonces, bueno, eso es lo que va a hacer eso, que a medida que yo aumente la ganancia, se va a ver afectado el Q. Entonces, en este caso vamos a mantenerlo encendido para que el Q sea un poco más, digamos, estable a lo que yo seleccione acá. Por último, bueno, tenemos este factor de porcentaje que lo que le da es un porcentaje a la ganancia. Si yo por lo menos tengo esta frecuencia, una frecuencia de 440 Hz, perdón, 440 Hz y quiero darle 6 dB de ganancia, fíjate que si acá está en 100%, entonces fíjate que yo acá doy 6 dB de ganancia y si voy por esta línea puedo ver que efectivamente estoy dando 6 dB de ganancia. Si esto estuviera en 50%, entonces esos 6 dB de ganancia realmente van a ser 3. Entonces en este caso también yo recomiendo mantenerlo al 100% para que, bueno, todo lo que hagamos acá en el parámetro de ganancia se vea reflejado tal cual en el ecualizador. Y por último, bueno, tenemos un compensador de ganancia. Recuerda que acá, si yo tengo una señal de audio, yo puedo aumentar la ganancia, puedo atenuarla, entonces eso se va a ver reflejado, digamos, en el volumen general del instrumento. Si yo tengo esto por lo menos, y pongo un filtro, vamos a colocar, fíjate, que estaría prácticamente atenuando el volumen general de esta pista. Entonces, claro, yo pudiese dar más volumen aquí, o mayor ganancia, perdón, mayor volumen, o también pudiese dar un poco de ganancia acá,
digamos, para compensar esa pérdida de amplitud. Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta aquí. Entonces, principalmente, esos son todos los parámetros del ecualizador 8 que nos da Ableton. También tenemos este otro ecualizador. Vamos a colocarlo acá. Entonces, este es un ecualizador, bueno, de 3. Fíjate, nos da 3 filtros. En este caso tenemos un filtro para los graves, un filtro para los medios y un filtro para las frecuencias altas. Puedo prenderlo o apagarlo. Fíjate que acá puedo seleccionar la frecuencia de corte del filtro de graves. Acá selecciono la frecuencia de corte del filtro de agudos, pero fíjate que no me da el valor Q. Y tampoco me da, digamos, tampoco pudiese ser, bueno, en este caso, porque no me da una selección para las frecuencias medias porque ya me está dando, digamos, una frecuencia grave y una frecuencia aguda. Y lo que está en el medio de esas dos frecuencias sería este de acá. Y bueno, aquí puedo atenuarlo o aumentarlo. Pero fíjate que por lo menos en estos dos, prácticamente esto lo que me está dando son dos filtros. Es como si yo tomara este ecualizador, digamos, pusiera este acá, pusiera este otro filtro y acá en el medio colocará este. Entonces, este filtro es como si yo tuviese esto. Pero fíjate que este filtro del medio yo puedo aumentar, digamos disminuir, pero no tengo un factor de Q como lo tengo acá. Bien. Entonces prácticamente esas son las diferencias entre los dos filtros. Ok, en el filtro Q, en el filtro A, yo tengo, digamos, todos los parámetros que puedo, digamos, manipular. Acá estoy un poco más limitado.